Ricardo Piñanelli fue presidente del Banco Central, tal vez en el peor momento de la Argentina, cuando había bonos, monedas, cuasimonedas y además había que salir de la convertibilidad. O sea que ha visto realmente crisis financieras y ha estado ahí, en una de ellas. ¿Preocupado? Sí, preocupado porque la pregunta si se va todo al carajo, como dice el título, yo digo que ya se fue al carajo. O sea, tengamos en cuenta que hace 8 meses, 9 meses, el dólar valía 17 pesos. Y hoy el gobierno y los medios afines festejaban porque había bajado a 38 pesos. ¿Qué está ocurriendo? En el mes de abril-mayo había unos 15.000 millones de dólares especulativos, lo que son los capitales golondrinas, que venían a aprovechar la alta tasa de interés en pesos y la bicicleta financiera. La bicicleta financiera. Ahora se que llama, tantas veces la hemos visto. Ahora en inglés dice car trading, ¿no? Finísimo. Pero es pedal financiero, la bicicleta financiera, la patria financiera. Cuando estos fondos de inversión, allegados, socios y algunos empleados de las actuales autoridades del Banco Central, por eso yo digo que el Central hoy está atendido por sus propios dueños, porque tanto Caputo como el vice Cañonero son apoderados y dueños de esos fondos de inversión. Algunos de ellos fueron fondos buitres contra la Argentina. Ellos son los que avisan antes. Y les ¿No digo hay alguna incompatibilidad de intereses? ¿No hay ningún fiscal que diga, bueno, che, ¿hay alguna incompatibilidad de intereses en hacer esto? En la Argentina antes se instalaba que esto era corrupción y ahora son conflictos de intereses, ¿no? Es una forma más sofisticada de hablar de corrupción. Y no es una corrupción menor. Ellos tuvieron una ganancia de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en el periodo del año pasado, en el auge del pedal financiero. ¿Qué se llevaron afuera? Que fue la fuga de capitales que tuvimos este año, el capital original. Y van reinvirtiendo las utilidades, que son entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Lo hicieron en abril y mayo con el famoso bote, un bono especial que emitió el Banco Central, y ayer empezaron de nuevo. Por eso están festejando los medios periodísticos. O sea, ayer empezaron a entrar fondos para la bicicleta financiera otra vez, porque la tasa no bajó. ¿Cuánto está? ¿45? No, al contrario. Al contrario, la tasa de interés que le están pagando a estos señores en términos capitalizables cada 30 días es el 5% mensual en pesos, pero eso se ve reflejado en la tasa de interés que pagan las pymes, que pagan los deudores de tarjetas de crédito, que llegan hoy a más del 100%. Si mañana va una pyme a descontar un cheque a un banco, si es que consigue descontar un cheque para pagar la quincena, justamente hoy y ayer vencieron las quincenas, la primer quincena de septiembre, yo he visto clientes míos tener que pagar entre el 90 y el 120% de tasa de interés. Eso es quebrar. Disparate. Eso es quebrar. Eso es quebrar porque no, o sea, si no tenés la guita al día como un almacén, cagaste. Como en economía existen los equilibrios en el sentido de que cuando alguien gana, otro pierde, que es la teoría de la partida doble, el principio de la partida doble. Si alguien gana tantos intereses, hay otros que pierden porque lo pagan. ¿Quiénes pierden? El Estado, que paga altas tasas, y el sector privado, fundamentalmente las pymes, el pequeño comerciante, el profesional, el que está endeudado en tarjetas de crédito. Es tan simple como que están ganando los fondos de inversión que se llevan la guita para afuera y perdemos lo de acá. Pero, y bueno, ¿Es tan esquemático como eso? Es así, es tan fácil como lo estoy diciendo, no hay ninguna vuelta. Entonces, empezaron de nuevo. Hoy hay una cifra que yo todavía no la tengo chequeada porque no hice tiempo. Hoy habría entrado muchos más dólares que ayer para este pedal financiero. Y van a pasarse... ¿Cuánto va a durar esta primavera? Y mira, la bicicleta. Yo calculo que puede ser en 60, 90 días hasta que ellos vean el riesgo de devaluación. Le van a avisar una semana antes que hay riesgo de devaluación, se van a ir y te van a dejar ¿Le van a avisar la deuda. ¿Quién? Los del gobierno. ¿Cómo quién? El atendido por sus propios dueños. O vos te pensás que Caputo y Cañonero no les avisan. Mira, hay un comunicado de hace 2 días del Fondo Monetario Internacional que se publicó en el diario Clarín, una periodista Pabla Lugona, ¿no? El 11 de septiembre, un poco más, 10 días, donde dice que el Fondo Monetario expresó su preocupación por la falta de transparencia del Banco Central en el manejo de venta de reservas, en el manejo de tasa de interés y en cómo se comunican las decisiones. Eso es un lenguaje diplomático. En criollo diríamos
dejen Es de un afanar. curro. Dejen de afanar. De cualquier manera, esto puede durar el tiempo que la economía argentina pueda y resista. Va a ser muy difícil. ¿Cuál es ese tiempo? Bueno, ¿Cuánto va a a ver, aguantarse si yo esto? supiera el tiempo exacto, no estaría sentado acá, sería multimillonario y no lo soy. Yo laburo todos los días. O sea, si yo supiese qué día va a haber ese cambio, me posiciono con eso y gano, Claro. digamos, Pero por ponerme en un extremo. Se da una paradoja del gobierno, que se supone que vos decís, bueno, es atendido por sus dueños, son los grandes grupos financieros e industriales y de la patria contratista que alentaron la llegada de Macri, ni ellos creen. Me No, contaban ya no. hoy que, por Sí. ejemplo, en Córdoba, ni siquiera la zona núcleo está liquidando la cosecha y que la tiene pisada porque creen que otra vez se puede disparar el Sí, dólar. sí, sí. Claro que se va a volver a disparar el dólar. ¿Por qué? Porque la inflación es muy alta. Este mes que estamos transcurriendo se calcula, algunos calculan el 6, otros el 7% en un mes. Vamos a tener en un solo mes lo que el resto de América Latina, saca el problema de Venezuela, que es otro tema, pero el resto de América Latina tiene en 2 años, Argentina lo va a tener en un mes. 7% de inflación en septiembre. ¿Cuál es el problema? Esa inflación devora la ventaja de la devaluación. Empieza a ver, la inflación sube porque sube el dólar y el dólar sube porque sube la inflación. Es un círculo vicioso que se van retroalimentando. Esto ha sucedido en la Argentina en varias oportunidades históricas. La tablita de Martínez Dios, esto es muy parecido a la tablita Sí. de lo que se anunció hoy, de Las los bandas. máximos y las bandas es eso, es una banda. Hay 2 bandas, y la banda que afana y la banda del dólar. Entonces, lo concreto es que es muy similar a esto, mirá, hoy un diario Ahora, yo me quiero detener en eso, hablaba porque de una mega operación, por no un periodista importante, de un diario grande, eso de importante es otro factor. Decía, esto es la operación que dicen que vamos a hacer con el fondo, que después me gustaría analizarla, habla de una mega operación, es un mega canje. claro, Es el 2001. hace acordar al megacanje. Sí, claro. Entonces, fíjate vos la paradoja que hoy está la Argentina, ¿no? Si no nos da un acuerdo inmediato el Fondo Monetario, esto se va al carajo en 2 días. O sea, si el lunes, martes, miércoles, la semana que viene, no hay un anuncio de un segundo acuerdo con el fondo, porque el primero ya se cayó, esto que la gente entienda. Esto no es una virtud del gobierno. Lo que se firmó el 20 de junio, hace 90 días, cayó. que lo Y firmó. tienen un pago pisado, además. Sí, no desembolsaron los 3.000 millones porque no cumplimos como país ninguna de las pautas. 3 pautas te doy, que hay muchas. Primero, el dólar no iba a estar en una banda de entre 28 y 32 pesos durante este año. Ya está. Chau. La inflación no iba a superar el 30% este año, va a ser arriba del 45%. Y después el nivel de actividad económica iba a caer solo un 2%, iba a caer un 3%. O sea, no se cumplió con ninguna de las pautas. Y el otro tema son las reservas. Que el Fondo Monetario a ningún país en el mundo le presta para financiar la fuga de capitales. Y acá lo hacen igual. Bueno, pero es lo que está pasando. El 20 de junio nos dieron 15.000 millones de dólares de crédito el Fondo Monetario y se fugaron 15.000 millones de dólares al día de hoy, desde ese día. O sea, las reservas hoy son mínimas. Hace un par de meses yo me preguntaba cómo era posible que se hubieran choreado, digamos, 15.000 millones de dólares las reservas y nadie se preguntara quién se había llevado esta plata. Creo que sos el primero que dice, que coincide conmigo en que acá alguien se la robó esa plata. Se sabe. Fue un mecanismo. Y alguien te va a cobrar una comisión por dejársela robar. Cuando el fondo, por supuesto, cuando el Fondo Monetario sacó ese comunicado que yo te dije, hay falta de transparencia, estaba hablando de eso. Por eso el Fondo Monetario, y no defiendo al fondo, yo tuve 3 negociaciones con experiencia con el fondo, y la última vez que estuve con el fondo en el 2003 me retiraron en camilla del Fondo Monetario. ¿Te aviso? ¿Por qué? Porque las negociaciones estás luchando contra los molinos de viento, contra pensamientos que ya no existen más. Y el Fondo Monetario es eso, ya, porque va a parecer que yo defiendo el fondo. Yo no lo defiendo al fondo. El país que va al fondo es feliz. No hay ningún país en el mundo que es feliz yendo al Fondo Monetario. El único gobierno que se regocija, que va al fondo es este. A nadie le gusta ir al fondo, porque las condiciones que te ponen para gobernar son imposibles para el pueblo. Entonces, primer tema, si en pocos días el
Fondo Monetario no nos da un nuevo acuerdo del que ya se cayó. A ver si está claro. Hay un acuerdo que firmamos en 90 días. Imagínate lo que van a exigir. Bueno, ahí va. Sturzenegger, que fue uno de los firmantes, renunció a los 2 días. Y el otro, Duhovne, es un muerto político. ¿Vos viste lo quisieron echar y no pudieron. Con la cara que tiene, pobrecito. Ahora, no siempre, está enfermo ese chico. Sí. Debe haber salido enfermo en la última reunión como yo del Fondo Monetario. O sea, las cosas que dice es de un tipo que no tiene la menor idea de dónde está parado. Entonces el fondo te dice, ¿con quién voy a firmar ahora? Primer tema. Entonces, si en lo inmediato no hay un anuncio del fondo, esto se va al carajo. Es así, se va al carajo porque te quedas sin dólares. Bueno, supongamos... Va a haber, todos dicen que va a haber. Bueno, supongamos que va a haber. ¿En qué condiciones? Se va al carajo en 6 meses. Ahí viene el Porque se va al carajo dunga. Socialmente, viejo. Porque te va a decir, deje flotar al dólar para que no se sigan fundando capitales. Haga un ajuste infernal en el Estado. O sea, que sería un default social, eso. Sí, estamos en un default social. Si la gente no morfa, si los comercios cierran, si el laburo no existe, si el que hace changa, la clase media no puede gastar porque no le alcanza, si las tarifas están en las nubes y los salarios están en el subsuelo, listo, esto es jaque mate para la gente. Yo creo personalmente, y ojalá me equivoque, que hoy la sociedad argentina no está en condiciones sociales, políticas, económicas de soportar un ajuste de las características del Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando de un acuerdo a mediano y largo plazo. Entonces, no hay nada para festejar, señor Macri, señores del gobierno. Por fin, porque venía diciendo el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? Ahora está el banco de suplentes. Generalmente de un equipo el banco de suplentes son los peores. Ayer dijeron, bueno, no somos tan buenos, pero nos portamos bien. O sea, no sos bueno y te portás mal. O sea, yo, en mi opinión. ¿Qué va a pasar en un país, o en este país, cuando descubramos que la inflación fue del 50% en un año? Ya está descubierto que es del 50%. Bueno, está pasando lo que está pasando, no te alcanza para comer. O sea, no es la foto de hoy. Con la foto de 3 meses, cuando el próximo mes sea del 5, del 6... Cuando septiembre del 7%. ¿7? Sí, entre el 6 y el 7. Ahora, este mes que cierra en 10 días, va a cerrar entre 6 y 7% de inflación. Vamos a tener una inflación acumulada en un año del 40%. Cuando vos le vas agregando el último trimestre, que generalmente es alto en términos estacionales, normales, y diciembre más, te va a salir una inflación del 50 anual. Ahora, la gente ya lo siente. ¿Sabés por qué lo siente? Porque la comida aumenta mucho más que el resto. Encima eso, tenés un problema que los alimentos, la canasta básica, aumentan mucho más que otros productos. Y la gente hoy no le alcanza para comer. Lo que le interesa es cuánto vale un alimento. Yo recién escuchaba a este señor Regasoli, que lo echaron del PAMI, no sé dónde estaba, ¿te acordás al principio? Defendiendo la política de medicamentos. Dijo, anda a comprar un medicamento, anda a la farmacia, viejitas que se ponen a llorar, porque aún con el descuento del PAMI no le alcanza. Es un choreo lo de los medicamentos. Han quintuplicado el precio de los medicamentos ante el aplauso y el hazmerreír de los propios funcionarios del gobierno. ¿En qué país del mundo se permite pagar medicamentos que valen 3 veces más en dólares que en cualquier otro país, inclusive de su origen? Por eso yo le preguntaba si era una realidad paralela, ¿viste? Bueno, pero te aumentan los medicamentos, te aumentan los servicios, te aumentan los alimentos, te aumenta el transporte. ¿Qué quiere que haga la gente? ¿Te quedás sin laburo? Justamente esto. Tenemos una nota donde salimos a la calle a preguntarle a los jubilados qué pasa, qué hacían con los medicamentos. El día del jubilado lo hicimos justamente. Marcelo, ¿qué ocurrió con el aumento del precio de los medicamentos en estos últimos 2 años y medio? Han aumentado marcadamente, incluso bien por encima de la inflación, porque si vos tomás la inflación de los últimos 3 años, está un 120%, en cambio los medicamentos aumentaron en promedio un 420%. Y ahora peor, con esta última devaluación, los medicamentos aumentaron en este último mes por lo menos un 20-30% en muchos casos. Si hubo un aumento de 400% en promedio de los medicamentos,
Hubo otros medicamentos que aumentaron mucho más que ese promedio. Sí, por supuesto. Fíjate vos, que es un analgésico que estaba a 3 pesos cuando arrancó el gobierno de Macri, hoy está en 22 pesos, 578%. 578%. Esta tirita, esto que... Entonces, es indudable que es impagable. Bien jodido. ¿Por qué? Porque fui a la farmacia y me dieron el precio de 2 medicamentos. Yo tomo Sintrón, bueno, para la presión, la próstata, problemas de viejo, y en total, con 2 medicamentos, 1.500 pesos. Que es un antiácido, 91 pesos, diciembre 2015, 571 pesos, hoy 472%. Hace que el jubilado se endeude en ANSES o en alguna mutual de barrio o en algún banco para poder comprar una caja. Esto que es un analgésico que ya viene, ¿no es cierto?, que es antifebril también, ¿no es cierto? Cuando empezó Macri su gobierno, 126 pesos, hoy 610 pesos, o sea, un 344%. Si querés te muestro también un antibiótico que es de los más conocidos, la amoxicilina clavulánico. Es uno de los que más se usa. Lo que más le necesita la gente, ¿no es cierto? 110 pesos, diciembre 2015, 466 pesos hoy. ¿En qué te afecta la calidad de vida que los medicamentos sean tan No caros? solo la calidad de vida, la calidad de vida en todo te afecta. Porque si llegamos a los 75 fue porque tuvimos una calidad de vida. Con la chorra tuvimos una calidad de vida. Porque se robó todo, claro, nos dejó hospitales, nos dejó escuelas, nos empoderó para que defendamos lo nuestro. ¿Te parece poco? ¿Y qué sentís que perdiste en estos últimos años? Que perdí hasta el traste cuando camino. Trato de caminar si es posible contra la pared. Y si veo a la gendarmería, camino menos. Yo la vi como 20 veces en el camino. ¿Empiezan los jubilados un poco a elegir, a veces entre gastar en alimentos y otras veces gastar en algunos medicamentos? Sí, claro. Los medicamentos se convirtieron en un lujo. La comida se convirtió en un lujo. Entonces lo que están haciendo ya ni siquiera reducir en gastos de salida. Lo que reducen es en gasto de alimentación y en gasto de salud. Te diste vuelta, se te acabó el sueldo. Ni se te acordás, nosotros íbamos, tomábamos un cafecito, nos quedábamos, comíamos de vez en cuando. La tijera es feroz. ¿Quién puede comprar carne hoy y comer 4 churrascos por día, como me dice el médico? O pastillas o 4 churrascos por día. Empezás a elegir entre churrascos o pastillas. Y claro, porque vos no sabés hasta qué punto va a llegar el precio. Con este fenómeno ves que algunos pacientes, hay un mes que toman un medicamento, otro mes no lo toman y después vuelven a tomarlo. Lo toma un mes y al mes siguiente no viene. Y nosotros lo tenemos registrado eso en la computadora. ¿Qué implica eso? Que el tratamiento se perjudica, decae, es decir, no se continúa y la sintomatología crece y la enfermedad crece. Mira, yo tomo Glotenside porque tengo presión, Lipec para el colesterol, tengo 4 hernias de disco, hay uno que se llama Tolobalatrin, vale 990 pesos, los remedios valen 500, 600, 900, la gran mayoría, y hay de 1000 y pico. Esto te saca los remedios del PAM y después mienten como locos. 4.000 pesos de esos 8.637 que cobran 3,5 millones de jubilados se le da en el pago de los medicamentos. Los jubilados cuando tienen un aumento tan alto en los medicamentos, ¿empiezan a restringirse por otro lado? ¿Cómo hacen? El jubilado que no tiene plata con los aumentos de la luz se pone la casa en un lugar escondido y llora, ¿me entendés? Ni al hijo le dice, no morfa, porque no puedo más. Este es un tubo rolado. El nivel de angustia cotidiana que hay en las casas. Acá, por más que haya alguno que tengan su simpatía política, cuando el medicamento aumentó un 500% y alguien tiene que comprar su remedio, una persona jubilada tiene que comprar su remedio un mes sí, un mes no, no hay ideología que valga. Te están cagando la calidad de vida. No solo te metieron la mano en el bolsillo, sino que están poniendo en peligro tu vida, porque por algo tenés que tomar ese remedio. Nadie toma esos remedios porque sí, porque le gusta o por nada por el estilo. Si llegan a tener que tomar esos remedios es porque lo tienen que hacer. Y si llegan a la situación dramática, como contaba
recién Marcelo Peretta, de que lo toman un mes sí, un mes no, y ya no gastan porque no pueden pagar el medicamento, tienen que elegir un día entre comer o comprar medicamentos, la verdad que ahí no hay ideología que valga. Es esto que vos decías, 500% de los medicamentos. Sí, sí, claro. Sí, uno lo padece en el día a día. Y después, viste, este es un gobierno que le gusta hablar del pasado, pero del gobierno anterior o de hace 70 años, pero no habla de su propio pasado. Entonces, no habla del presente, habla del futuro. ¿Vos viste? Desde que empezaron. ¿Te acordás del segundo semestre? Sí, la luz al final del túnel, me acuerdo también. Muy bien. Era el ferrocarril que venía en contra. Sí. Y ahora siguen con lo mismo. Siguen diciendo, no, estamos mal, pero mañana vamos a estar bien. Ayer un diario muy importante, leí la tapa y lo rompí, lo tiré. Decía, tenemos una caída del 4,2% del PBI, pero el dólar se estabilizó. ¿De qué están hablando? ¿De qué se estabilizó? ¿A 38 pesos con la bicicleta financiera? Déjense de joder, díganos la verdad. Porque el pueblo, si le decís la verdad, a lo mejor te ayuda a resolver los problemas. Cuando vos le mentís al pueblo, como fue en diciembre del 17, cuando se modificó el ajuste de las jubilaciones, que en este mismo canal tuve un altercado con un diputado del gobierno cuando me decía, no, pero lo que hicimos hoy con la ley favorece a los jubilados. Digo, pero mirá no ahora. me mientas en la cara, nos comiste el 10-12% de las jubilaciones, un mes por año nos comieron solo con ese ajuste. Y ahora con este nivel de inflación, las jubilaciones ya perdieron un 20%. En relación a lo que se tendría que haber ajustado. Y de los salarios ni hablemos, los salarios públicos ya llevan un atraso del 14% y falta la inflación de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y los privados arriba del 10%. Evidentemente, y esto va a pasar porque el Fondo Monetario lo va a pedir, el ajuste va a ser, no gasten en obra pública, pongan más plata en los intereses, vos fijate que todo el ajuste que se hizo en las tarifas, que salió de nuestro bolsillo, ¿sabés a dónde fue a parar? A las empresas. A los intereses fueron a pagar. No, ojalá hubiese, porque las empresas por lo menos dan laburo. Van a parar a los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda se triplicaron. Van a ser el 3% del PBI este año, cuando en diciembre del 2015 era el 1% del PBI. O sea que el ajuste no sirve para nada. Cortan de un lado y hacen un agujero por otro. Sirve el ajuste para la patria financiera y está relacionado con lo que hablamos al principio. Inventan un nuevo pedal financiero y todos sabemos que eso tiene patas cortas. ¿En dónde se va a ¿Vos cortar decís que siguen esto? ordeñando la vaca exhausta de la Argentina? Lo están haciendo desde ayer, volvieron con el pedal bicicleta financiero a la Argentina y por eso consiguieron tranquilizar el dólar. Y encima te lo presenta como una buena noticia, claro, como que estabilizaron bueno, el dólar. Y ahora falta que el Fondo Monetario anuncie este nuevo préstamo y te digo más, en la ley del presupuesto 2019 hay cláusulas secretas del acuerdo con el fondo que no se traducen. O sea, Quieren que le autoricen 60.000 millones de dólares adicionales de deuda. Quieren seguir teniendo la emergencia de parte del Poder Ejecutivo para manejar las partidas como quieren. O sea, es un presupuesto de una trampa o sea, ¿un enorme. presupuesto secreto? Hay un paralelo que no lo dan a conocer y que hoy se está discutiendo muchísimo en la Comisión de Presupuesto de Diputados. Ya te digo, hay endeudamiento encubierto, acuerdos secretos con el Fondo Monetario, hay uso de partidas indebidas. Pero no llego porque lo tengo a Carlos Castañeto, es diputado de Unidad Ciudadana y fue viceministro de Desarrollo Social durante el kirchnerismo. ¿Es verdad, Carlos, que hay una discusión o un rumor, yo no sé cómo calificarlo, de que empieza a haber cierto grado de recorte en las asignaciones, en los planes sociales? Sí, buenas noches. Sí, hay un recorte en los programas sociales, hay un recorte más del 23%. ¿A quién afectaría esto? Y a todos los... Primero hay un recorte muy importante en los que son pensiones no contributivas. Ya más allá de las 100.000 pensiones no contributivas que se le dio de baja de discapacidad, ahora una pensión... Igual dieron de baja la pensión, o sea, 100.000 pensiones por discapacidad. Sí, sí. A pesar de que dijeron que no lo iban a hacer. Sí, subieron, lo anunciaron, después dijeron que... Subieron 10.000 solas. 10.000 pensiones de discapacidad. Por otro lado, hay un recorte muy importante en salud, un 23%, como decía Aldo, también en educación.
En salud el 8%, en educación el 23%, en vivienda... Pero ellos pueden decir que son gastos superfluos. No, pero a ver, lo que pasa es que hay ingresos directos e ingresos indirectos. Los ingresos directos, que es lo que vos generás con tu trabajo, y los ingresos indirectos son todas las prestaciones que recién escuchaba a Regazzoni, y yo le pregunté en la Comisión de Salud, cuando él era del PAMI, si iba a sacarle los subsidios a los 300 medicamentos, y dijo que no. Y lo primero que hizo es sacarle los subsidios. Entonces me parece que el reportaje era más que justo, porque de una vez por todas yo creo que la mentira de este gobierno ya se está terminando. El endeudamiento, está aumentando los intereses de la deuda, como decía Aldo, es la parte más importante del presupuesto, se achican los programas sociales, se achica el presupuesto de trabajo. ¿Qué sabes del recorte de los que padecen, tienen problemas con los medicamentos oncológicos y HIV? ¿Es verdad que hubo una restricción ahí? Porque vos escuchás a algunos te dicen que sí, otros te dicen que no. Primero tardaron mucho, cuando era Ministerio de Salud, en otorgar las licitaciones. Tuvieron una licitación del 2016, la terminaron adjudicando hace 2 meses atrás. Y en consecuencia... Y mientras tanto, los que tenían HIV y cáncer recibían los medicamentos, ¿qué hicieron? Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa con el PAMI? Una persona que recorriendo me trae un papel que el PAMI no le hacía una colonoscopía, fue al hospital público, en La Plata, el hospital policlínico, y en el hospital policlínico les pidieron 10 hojas A4 para dar el resultado de la colonoscopía. Y no anda el ascensor, y cuando vos salís del quirófano, te bajan por la escalera con la camilla los camilleros, recién operados. Esta es la salud pública que hoy tenemos. Entonces, cuando yo hablo de ingresos indirectos, es todo lo que decía recién esta gente con tanta angustia, que si vas al hospital público no existe, si en la provincia de Buenos Aires no tenés el servicio alimentario escolar, te intervienen como en Moreno el servicio alimentario escolar y después pasa lo que pasó con la docente y el auxiliar. Claro, porque frente a la crisis, eso es el ajuste. Mira, el retiro del Estado en las cosas que debería, por lo menos, sostener. Vos justo tocaste un tema que otro que vos decías recién, del presupuesto, quiere modificar la ley de administración financiera. Sí, señor. Para el megacanje. Sí, señor. Ese es un punto crucial, porque tiene que cumplir 3 condicionalidades para que dice la ley de administración financiera. Prórroga del plazo de los convenios de préstamo, disminución de los intereses, y la otra condición es que sea beneficioso para el gobierno argentino. Ellos quieren modificar ese artículo de la ley de administración financiera, para, no solo el megacanje, sino para pagar más intereses. ¿Cómo es? ¿Dónde está la trampa? ¿Es así o no? En eso, en que el gobierno quiere tener la exclusividad de la negociación para modificar las condiciones, aunque sean peores que las anteriores. Lo que el Congreso... Entonces, ¿para qué la modifica? La Constitución argentina establece que es el Congreso Nacional el que autoriza la deuda externa, la deuda pública externa. Pero le dio cierto margen de delegación al Poder Ejecutivo, dice, bueno, si usted consigue mejores condiciones de mercado, puede hacer un canje, sin pasar por el Congreso previamente. Después lo tiene que someter al Congreso, pero puede hacer una operación anterior. En este artículo es la trampa que dice él sobre que se puede hacer un canje aunque las condiciones sean peores. Porque dice, en las condiciones que establezca el mercado. O sea, peor. A ver, le quiero preguntar a Raúl Aragón, ¿qué pasa a todo esto en la medición de lo que está pasando en la sociedad? Porque muchos están diciendo, ¿cómo? En otras situaciones históricas la Argentina voló por los aires cuando había semejante nivel de inflación y semejante nivel de crisis. Mira, vos sabés que yo he sido muy crítico del gobierno anterior, pero hay que reconocerle algunas cosas. Dejó, sobre todo en los sectores más bajos, ciertos ingresitos. Algo todavía está entrando. Ingresitos. Sí, sí, porque ¿cuánto es la UH? 1.500 pesos. Son 50 pesos por día. Un kilo de pan cuesta 90, o sea, le estamos dando más o menos medio kilo de pan por día. Pero eso... ¿Te puedo corregir? Sí, por favor. Y sabés con el respeto que te tengo. No, por cierto. Pasamos de 127.000 pensiones que hablábamos recién a 1.580.000. Y pasamos a tener casi 400.000 personas en Argentina trabaja o ellas hacen que en ese momento ganaban 3.000 pesos. Sí, eso sigue 3.000 pesos en el 2015. Perdón, Jorge. No, por favor. Sigue, o sea, todavía algo está llegando. Ahora, mirá, Rolo, vos me has escuchado decir esto varias veces. Este modelo es un genocidio de baja intensidad, es lo que están diciendo, lo veíamos recién en el reportaje que hiciste en la nota. Es un genocidio de baja intensidad
Y por otro lado, solo va a cerrar con represión. No, O sea, los ajustados pierden y los que se subleven a esto se enfrentan a la se represión. enfrentan a la represión, sí. Por supuesto que Y se a la enfrentan. demonización, que van a decir Bueno. que no entienden, que no ponen el Y hombro. hay un dato más, Rolo. ¿Quieren Me volver? agregaste unos añitos, después te la cobro. Te agregué. Después me la cobras, está bien. Macri dice últimamente, vamos a arreglar 70 años de errores. Vamos 70 años para atrás. Ahí empezó el peronismo. Quiere llevarnos a la época pre-peronista, es decir, donde no había derechos de nada para los trabajadores. Y después te discuten que los derechos de los trabajadores no están tan bien. O sea, realmente estamos en una situación caótica porque, por otro lado, no toda la oposición, y esto de nuevo le tengo que reconocer al kirchnerismo que sí lo está haciendo, no toda la oposición está confrontando con este gobierno, está tratando de ponerle límites a este gobierno. Vos sabés que el peronismo federal está con eso de que somos candidatos, no somos candidatos, y la mitad o 2/3 de la CGT hace un paro que es un paro dominguero, es decir, no es un paro, es un feriado lo que están haciendo. Un paro sin movilización al gobierno le importa nada. Por otro lado, Moyano, etcétera, sí hacen un paro con movilización. Pero entonces tenemos la mitad de la oposición dormida, de la dirigencia dormida, y tenemos... ¿Y qué pasa con la imagen de Macri? Cae como un piano. Está en 28 puntos de imagen positiva en la ciudad de Buenos Aires. ¿En la ciudad? En la ciudad de Buenos Aires. Intención de voto tiene 30 y hay 63% que dice que no lo votaría. Voy a ponerme del otro lado. ¿No hay posibilidad que esto pegue la vuelta? Porque digo, están tomando soluciones dentro de una crisis similar a las que tomó Duhalde. Devaluaron y están cobrando retenciones. Esto no puede traer hacia cuando venga, no sé, abril, mayo, Bueno, un regreso de dólares. Es otro modelo económico. Este es un modelo económico que no reconoce el principio del fin de la globalización financiera que empezó en el mundo justamente en la crisis del 98-2001, Tequila, 95, Rusia, Brasil, Argentina. Fue el inicio de que la globalización que tanto estudian los actuales economistas del gobierno en Harvard y Chicago empezó su fin y que tuvo su coronación en el 2008 con la crisis internacional y desapareció esa teoría de la globalización financiera. Sí, tanto que Trump está haciendo todo lo contrario. Y ahora viene Trump de los últimos 2 años que lo que está haciendo es una política proteccionista cuando Argentina está abierta al mundo. Entonces, el mundo se cierra y Argentina se abre, tanto en lo financiero como en lo comercial. Es una situación sumamente complicada. Acá lo que tenemos que plantear... ¿Por qué lo hacen? ¿Por torpeza o No, por negocio? por ideología. No quiero entrar en el tema de los negocios, que los hay. Eso dejémoslo a los abogados expertos. Yo soy apenas economista. No quiero entrar en eso, porque si no distraigo la atención sobre mi especialidad. Yo no tengo ninguna duda de que hay negociados. El conflicto de intereses es corrupción, no es conflicto de intereses. Pero yo quiero hacer hincapié en las consecuencias de este plan económico. Este plan económico que no protege al trabajo nacional, recién veíamos como una industria del calzado cerraba. ¿Sabes por qué cierra? Porque no puede competir con los productos chinos que está entrando. ¿Con la devaluación inclusive? Por qué? Claro, si entran a precio de dumping, ¿cómo vas a competir? No podés competir, porque necesitas otra política de proteccionismo. También en el tema financiero hay una total apertura de los capitales. Vos podés tener un capital a 7 días, irte a los 6, nadie te dice nada. Cualquier país del mundo regula eso. Nosotros teníamos con Duhalde un año mínimo para los capitales golondrinas. Sí, acá te lo podés llevar Si eras menos de un año, le exigíamos 30% de encaje en el Banco Central sin remuneración. O sea, prácticamente era imposible traer capitales golondrina. Y nos fue bastante bien con eso, porque no había fuga de capital, al contrario, recompusimos reserva, bajó la deuda. En fin, es para discutir largo rato. Lo que es cierto, con el tema de las retenciones, lo que se pretende es no solo recaudar, sino que no se vaya totalmente la devaluación al precio de los alimentos. Ahora, ¿en cuánto quedó la retención? En un 10%, cuando el objetivo era casi el doble.
Entonces, porque Macri dijo no. Pero ni aún así 4 los pesos. tipos del campo no están liquidando No, los no granos. están liquidando O sea que porque prevén un mejor tipo de cambio. no Aparte confían ni en el plan de gobierno. No, por supuesto que no. Bueno, habla con la gente del campo, te dice esto es una estafa, yo lo voté. No, el campo dice. Sí. El campo dice, yo lo voté y me estafó. Me hizo una trampa. Porque si no, hoy el campo tiene muchas dificultades. Si no quieren creer a lo que estamos comentando en esta mesa, vean lo que dice, por ejemplo, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, porque ya se empieza a hablar de lo incomprensible del caso argentino. ¿Sí? Esto de Paul Krugman dice, predice una recesión severa y una nueva caída del peso. O sea que mientras nosotros acá estamos festejando festejando estos 2 días de que bajó el dólar y diciendo, bueno, pasó lo peor ya pasó, como decía Macri, en los internacionales, los analistas internacionales, como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, están diciendo, acá hay algo que no cierra, que es un poco lo que decías vos, no cierra por ningún lado. No cierra, porque bueno, lo dice Krugman, que es un Premio Nobel de Economía, no es de los economistas que yo sigo, pero lo que es cierto es que esto es una recesión severa y que va a volver una caída del peso. Todos sabemos que va a ocurrir eso, porque insisto, no están los números dados, alta ni inflación. Ni aún cuando haya una buena cosecha, ni aún cuando haya un boom de turismo que venga acá a traer dólares. Todo eso va a venir, eso va a ser así, pero no te alcanza. Hoy la soja perforó... Sí, Fer. Hoy la soja perforó los $300 desde el 2008, que no tenía la tonelada de ese precio. Es decir, que se cayó. Se cayó, perforó los $300 por tonelada por la guerra que hay entre China y Estados Unidos, que China ya dice, bueno, no sé, buscaré soja, alimentaré los chanchos con otro producto, pero no tiene ganas de comprarle algo que produce tanto Estados Unidos. Entonces hay una guerra comercial que va a hacer a la Argentina probablemente perder cerca de $3.000 millones en la baja de lo que esperaba de la soja. Pero la diferencia de lo de Duhalde me gustaría preguntárselo a Aldo, es que apenas estos muchachos piden dólares y tratan de hacerlo bajar para volver a hacer el negocio, porque cuando el dólar se puso tan alto, hasta el 2008 casi no subió. Digamos, la gente se dejó de pensar en el dólar porque empezó a recomponerse la Argentina porque era una cosa inalcanzable. Acá constantemente lo ponen a tiro para poder hacer una especulación financiera y que todos entren en el juego. ¿Está en su ADN bajar el dólar para la bicicleta? Está para la bicicleta y para tratar de anclar la inflación. A ver, el modelo de Duhalde, yo no quiero entrar en eso, pasaron 17 años, yo fui miembro de ese equipo que especificamos, Pero hay muchas cosas que se parecen en la salida que está buscando el gobierno. No se parecen nada, viejo. Si devaluaron y pusieron retenciones, lo mismo que ustedes. Pero nosotros pusimos una retención del 20% con un tipo de cambio alto que se estableció alto durante mucho tiempo, teníamos superávit fiscal, superávit de la balanza comercial, no teníamos un dólar competitivo, el Banco Central no emitía moneda. ¿No había impuesto a las exportaciones como pusieron ahora? No. Ahora pusieron a las exportaciones, pusieron impuestos. Entonces, ¿siguen emitiendo? Sí, claro que siguen emitiendo. Por supuesto. ¿Se sabe cuánto siguen emitiendo? Sí, la base monetaria, la ampliación de la base monetaria está creciendo en este momento al 30-40% anual. O sea que de piso tenés esa inflación. Sí, considerando que una parte de la inflación es monetaria. Acá hay otra parte de inflación que es de costos, ¿no? Que eso es lo que el Central nunca esta conducción del Central nunca, y la anterior tampoco, la de Sturzenegger, no se dio cuenta que vos no podés aumentar la tasa de interés para quebrar las pymes, para frenar la inflación, porque hay un problema de inflación de costo, no hay una inflación de demanda. No es que la gente compra más. La inflación, los precios aumentan primero porque aumentan los costos y segundo porque los monopolios ejercen el control de los precios y no el Estado. Pero ¿hasta cuánto aguanta la gente esto? Bueno, la gente creo que ya está al borde de un colapso. Yo creo que si todavía no ha estallado socialmente Argentina es porque la gente no quiere ese estallido, porque sabe que hoy es un salto al vacío. Esperemos que no ocurra ese hecho, que podamos votar tranquilamente y bueno, y la decisión soberana del pueblo se verá. Acá el tema es cómo salimos de esto, porque el gobierno evidentemente no le encuentra el agujero al mate. Yo ayer parafraseaba al tango Desencuentro. En este afán y del fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. O sea, todo lo que hacen le sale mal. Cátulo Castillo. Entonces, sí, señor. Entonces, primero, como en cualquier país del mundo que tiene crisis como las nuestras, de alta inflación, con estancamiento, la estanflación,
Porque el problema que estamos viendo es que tenés una inflación del 50 anual con caída del 3-4% del PBI. Si se llama estanflación. Eso lo tuvo Israel en 1980, lo tuvo en la misma época Chile, lo tuvo México, Brasil. ¿Cómo salieron de eso? Bueno, salieron primero con un acuerdo político mínimo. Este gobierno, capacidad cero. De diálogo no. Segundo, tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios, llamar a empresarios y a los sindicatos, decir, establecer un acuerdo para bajar la inflación desde el acuerdo. Después tenés que hacer una protección al trabajo nacional. No podés hacer una apertura indiscriminada cuando el mundo va al revés. Tercero, hay que establecer un control de capitales, no una prohibición, pero un control. Yo no puedo dejar que el señor Braña venga y se traiga 3 millones de dólares a 7 días para hacer el pedal financiero. Porque festejo cuando entra y me va a pasar como el señor que dijo recién que camina con la cola contra la pared porque te puede ir mal cuando se la llevan. Entonces, estas cosas es lo que hay que hacer. Establecer controles, establecer un Estado soberano y tratar de no acordar con el Fondo Monetario Internacional, porque los condicionamientos que te ponen es la última instancia. Este gobierno festejaba, ¿vos te acordás? Sí, claro. Hace 3 meses. Bueno, pero eso es la ahora parte el fondo es bueno. del montaje pero que publicitario. bueno, pero que se dejen de joder y digan la verdad. No somos giles los argentinos. Y además no pueden poner al gato a cuidar Entonces, la sardina, ¿no? No pueden poner estos muchachos de la patria financiera que manejan fondos internacionales a cuidar la reserva del Pero Banco te dicen que Central. son Messi. Pero por favor, sí, claro. Aldo. Messi lesionado. Pero bueno, de cualquier manera yo digo, hay medidas que se pueden tomar, por lo menos para amenguar el costo social de este ajuste y después tratar de que con el voto se produzca una nueva instancia política. Gracias por venir. No, al contrario.